Soy el doctor Alfredo Larraburu, soy médico cardiólogo, coordinador del área de cardiología del Sanatorio de Los Arcos. Y es bueno compartir este momento para poder hablar un poquitito qué es lo que nos sucede con los síntomas en la pandemia. También te quiero decir que me parece que esta herramienta que utilizamos es muy buena para que tengamos una comunicación mucho más fluida. Tanto los pacientes como los médicos debemos utilizar este tipo de herramientas como comunicación, y también decirte que creo que es muy útil la utilización de las videollamadas, sobre todo en mi caso cuando uno conoce a los pacientes es mucho más fácil poder entender los síntomas y comprender a los pacientes, con lo cual creo que hay que seguir utilizando esta herramienta y seguir trabajando en ella para poder ayudar. También te quiero contar cuáles son los síntomas que estamos viendo hoy en la consulta. Creo que producto del estrés, producto de la pandemia, producto de la gran situación de estrés emocional, las principales consultas que vemos en el consultorio son las palpitaciones, la fatiga, la falta de aire, el insomnio y también consultas por hipertensión arterial. De ahí surge la pregunta: ¿la hipertensión arterial es un síntoma del COVID? Bueno, hoy puedo decirte que la hipertensión arterial no está directamente relacionada con el COVID, no es un síntoma directamente de la infección del COVID. Pero sí, la hipertensión arterial puede estar asociada a toda la situación de estrés que vivimos en el mundo. Pero, ¿qué es la presión normal? La presión normal, o qué valor tomamos como presión normal. El valor que uno tiene que tener como referencia es 140 para la máxima y 90 para la mínima, en milímetros de mercurio. Habitualmente decimos 14,9. Del valor de 14,9 hacia abajo, la presión está bien. Cuando uno habla globalmente, no en pacientes específicos. Pero hay una presión que sea normal y otra presión que sea ideal, por supuesto. Si nosotros bajamos los valores de presión arterial y de 14 vamos a 13 y de 9 vamos a 8, estaremos en 13,8. De 13,8 o también llamado 130-80 milímetros de mercurio hacia abajo, la presión sería ideal. Y es fundamental cómo uno se toma la presión y qué valor le da uno a la presión para hablar de hipertensión arterial o presión levemente elevada, o si le damos algún tipo de relevancia. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere saber qué valor de presión arterial, esta recomendación creo que uno debiera hacerse cada vez que va a iniciar el tratamiento de la presión o va a controlarse la presión arterial, es saber cuál de los dos brazos tiene más presión. Es normal que haya alguna alteración en milímetros de mercurio entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Habitualmente, la mayor parte de los valores de presión arterial se toman en el brazo izquierdo, porque el brazo izquierdo es el que tiene más presión arterial. Pero si querés saber cuál es tu presión arterial, tenés que tomarte la presión en los dos brazos, tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho. Identificás cuál de los dos es el que tiene más presión y a partir de ese momento te tomás siempre en ese brazo porque sabés que es el que tiene un poquitito más de presión. Eso es lo primero que tenés que hacer. Lo segundo es saber que para tomarte la presión tenés que estar en reposo, 5 a 10 minutos de reposo. La presión no se toma ni acostado ni parado, se toma en una posición intermedia que es la posición de sentado. O sea, debes estar sentado 5 minutos, reposo de 5 minutos, identificás el brazo que tiene más presión o ya lo tenés identificado previamente, ves el valor de la presión de la primera toma. No lo tomes en cuenta, porque habitualmente ese valor de presión está influenciado por el estrés. Esperá 1 o 2 minutos, tomate nuevamente la presión y la segunda toma probablemente sea la toma más fidedigna que tengas. Si haces ese ejercicio en tu casa te vas a dar cuenta que siempre entre la primera toma y la segunda toma desciende la presión arterial y ese es un comportamiento totalmente normal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la hipertensión con el COVID o con la pandemia? La situación de estrés, la situación de confinamiento, la situación en la cual hay poca actividad física y sobre todo lo que está relacionado con la dieta aumenta los valores de la presión arterial.
Nosotros en el consultorio estamos viendo que hay pacientes que están con la presión un poco elevada por arriba de la media. ¿A qué obedece esto? Básicamente obedece a la alimentación. En Argentina se consumen 11 gramos de sodio por habitante. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es no más de 5 gramos en el día. O sea que en Argentina se consume más del doble de lo recomendado de sal en el día. Eso es un dato a tener muy en cuenta, porque para poder controlar la presión y para poder manejar unos valores de presión normal, uno debiera hacer mucho hincapié en la dieta. También es importante que sepas que del 100% de sodio o de sal que consumas en tu día, solamente lo que aporta el salero es un 30%. O sea que si vos hoy decidís sacar el salero de la mesa, que es lo que uno debiera hacer, y no ponerle sal a la comida, estarías reduciendo solamente el 30% de sal que ingresa al organismo. El otro 70% restante tiene que ver con los alimentos que comprás y que consumís, sobre todo los alimentos procesados, los panificados, las tortas, las galletitas, las masas finas, tienen mucho sodio. Lo que viene enlatado, porque habitualmente el conservante que utilizan los enlatados es sodio, los embutidos, y el otro gran grupo que aumenta el aporte de sodio son los lácteos, los quesos duros. O sea que hay que tener en cuenta que para bajar el consumo de sodio en la pandemia, donde la mayoría de la población ha aumentado entre 500 gramos y 1 kilo por mes de confinamiento, con lo cual hay un exceso de consumo de calorías y de sodio, uno debiera trabajar sobre todo sobre el aporte de los alimentos procesados. Si vos tenés en cuenta de utilizar alimentos que no sean procesados, estarías disminuyendo casi el 70% del sodio de tu dieta. Creo que esto es fundamental, es un punto en el cual uno tiene que trabajar, y son medidas que tranquilamente la podés hacer en tu casa, podés hacerlo con tu familia, y es fundamental que saques el salero de la mesa. En la mesa no tiene que haber sal. Si querés utilizar sodio o alguien necesita o no puede comer sin sal, como nos dicen algunas veces, la recomendación es una cucharadita de sal, una cucharadita de té. La cargas de sal y esa es la sal que podés consumir en todo el día. La verdad que hoy en la pandemia la presión está aumentada por muchísimos factores, entre ellas el estrés. Pero no te olvides que es muy importante que la dieta aporta mucho sodio, y eso es lo que uno ve en el consultorio. Y simplemente tomando ese pequeño recado vas a lograr que tu presión pueda estar debajo de 14,9, que es lo que sería presión normal, y debajo de 13,8, que sería la presión ideal. Eso hablando en términos generales. También te quiero decir que si sos hipertenso y tomás medicación, no dejes de tomar la medicación. No altere las dosis, no altere las horas en las cuales tomás la medicación, porque en esta situación de estrés es muy importante que cumplas con todas las prescripciones que te da tu médico. Y ante cualquier duda, siempre estamos acá para poder responder las preguntas que ustedes tengan y ayudarlos. Muchas gracias. ¿Existe la presión nerviosa de la pandemia? La presión nerviosa como tal no existe. Existen las situaciones de estrés, sobre todo estrés emocional, que pueden estar desencadenadas por problemas de salud como la pandemia o económicos, que en terrenos predispuestos pueden elevar un poco la presión porque hay más descarga de catecolaminas, o sea, de adrenalina. Y en pacientes hipertensos que ya están tomando la medicación, estas situaciones pueden estar un poquitito exacerbadas. El valor normal de la presión arterial es el mismo siempre. El valor normal de la presión arterial es debajo de 14,9, o sea, debajo de 140/90. Lo ideal es que la presión esté debajo de 130/80.
¿Qué sal es mejor? Muchas veces nos hacen esa pregunta, si es mejor la sal con bajo contenido en sodio, la sal de potasio o la sal marina. De por sí te diría que si pudieses no utilizar el salero en la mesa, sería lo mejor. Si vas a consumir sal, que no sea más de 2 gramos por día, y la sal marina, al ser una sal que no está tan procesada, es un poquitito mejor que el resto de las sales. Hay algo muy importante que es cómo tomarnos la presión arterial. Uno puede tomarse la presión arterial acostado, sentado o parado. Muchas veces nos dicen que cada doctor tiene su manera de tomar la presión. Lo ideal para tener un valor de referencia es siempre estando sentado, con la espalda recostada, con los pies apoyados y con el brazo sobre la mesa, con 5 minutos de reposo. Esa sería la situación ideal para poder tener un valor de referencia. Siempre es importante que la primera toma la deseches y que tomes en cuenta la segunda o tercera toma. En esta situación, a más de uno de nosotros nos puede pasar que tengamos algún familiar muy enfermo por COVID o un familiar que haya fallecido por COVID. Estas situaciones de estrés emocional pueden elevar la presión arterial. La mejor manera de controlar estos valores de presión arterial siempre es consultando con el médico, pero los ansiolíticos en esta situación pueden generar una ayuda por la situación de estrés que uno vive. ¿Puedo tomar gaseosas light o cero? Ten en cuenta que el 70% de tu cuerpo está formado por agua. O sea, el combustible del cuerpo es el agua. ¿Qué tenés que darle al cuerpo? Darle agua. Si querés tomar gaseosa, tanto las gaseosas cero o con las gaseosas light, cuando las bebidas gaseosas son oscuras, tienen un incremento de sodio bastante elevado y eso incrementa la presión arterial. Muchas veces, solamente retirando la dieta las gaseosas cero light, uno puede bajar los niveles de presión a un valor normal. Puedes tomar antibióticos y puedes tomar analgésicos. Ten en cuenta que si hay una infección o hay dolor, eso puede generar hipertensión. Muchas veces hay un mito que el paciente hipertenso no puede tomar ni antibióticos ni antiinflamatorios. No solamente puede tomar, sino que en una situación de infección o de dolor lo debe tomar porque eso le puede desencadenar hipertensión reactiva. Si sos hipertenso y tomás medicación, la persona que te va a decir si vas a suspender la medicación va a ser tu médico o tu cardiólogo. El 95% de los hipertensos son hipertensos llamados primarios. O sea, son hipertensos que van a ser hipertensos a lo largo de toda su vida y probablemente necesiten tratamiento a lo largo de toda su vida.